Buenos días a todos. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de Domingo Sanfelipe a participar en este foro, porque mi forma de ver la actividad que desarrollo, que es el trabajo dentro de la agencia tributaria, uno de los problemas con los que se encuentran a veces las administraciones tributarias es precisamente la falta de interlocución con la realidad económica, política y social. Y es muy importante tener claro que la función de las administraciones tributarias es hacer cumplir con la ley, dentro de los procedimientos establecidos por la ley y según el sistema tributario aprobado por la ley. Pero también la administración tributaria, en función precisamente de los potenciales que tiene de actuación, debe de ponderar muy bien cuando aplica la norma, insisto, con los procedimientos y dentro de la legalidad vigente, sobre qué la está aplicando, cuál es la realidad económica y social sobre la que está actuando y, en definitiva, cuáles son los efectos que su propia actuación puede tener. Dicho este principio que me anima a participar en todos estos foros, lamento profundamente no haber podido venir antes y lamento también profundamente, por obligaciones, lógicamente, que tienen referencia al trabajo que desarrollo, no poder quedarme mucho más tiempo para escuchar todas las ponencias que a lo largo del día se van a establecer. En concreto, yo voy a hablar de la responsabilidad compartida de la recaudación y gestión del impuesto, un problema o una ventaja para España. Me gustaría empezar hablando o haciendo alguna referencia general a la situación en la que nos encontramos. Se ha planteado una propuesta de reforma fiscal por parte del Gobierno de la Nación, una propuesta de reforma fiscal que se puede realizar en este momento y en el sentido en que se va a realizar precisamente como consecuencia de que se ha llevado a cabo una política que, como acaba de explicar muy bien el secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha permitido de una forma coherente, equilibrada, prudente, moderada, reajustar el gasto público, a mi modo de entender, sin merma de los servicios públicos esenciales, y que, junto con lo que voy a decir a continuación, ha permitido conseguir que las indicaciones, las sugerencias respecto al déficit presupuestario que venían desde Europa se cumplieran. Es verdad que hace 2 años, como muy bien se acaba de decir, todo el mundo daba por hecho que se iba a intervenir o incluso algunos aconsejaban que se interviniera porque parecía la solución más lógica. Frente a esa situación, hay quienes consideraron que se podían hacer ajustes y reformas que podían evitar esa intervención y que podían plantear un escenario macroeconómico distinto para España. Digo yo que quienes tuvieron tanto acierto en esa visión y la llevaron a cabo, tienen un plus de credibilidad respecto a la reforma del sistema fiscal que presentan hoy a la sociedad. Esta reforma del sistema fiscal supone para los contribuyentes un ahorro de aproximadamente 9.000 millones de euros en 2 años, que representa aproximadamente el 0,55% del PIB, según lo contabilizábamos hasta 31 de agosto, puesto que ahora, como muy bien habéis visto en los medios de comunicación, se van a incluir otras partidas dentro del PIB que varían aproximadamente en 20.000 millones el Producto Interior Bruto español. En cualquier caso, estamos hablando de 9.000 millones de euros que van a estar en manos de las economías y de los particulares. ¿Por qué se puede realizar esta reforma? Pues efectivamente porque se han reajustado las cifras del déficit, consecuencia de los ajustes por la parte del gasto, pero también consecuencia de los ajustes por la parte de ingreso, que van en varias direcciones. Una, en modificaciones normativas que afectan a la base imponible y a la cuota del impuesto sobre sociedades y que han generado que el tipo impositivo efectivo de las sociedades se haya incrementado, con modificaciones normativas como la Ley 7/2012 o la Ley Orgánica 7/2012 que potencian o dan instrumentos a la Administración tributaria en la lucha contra el fraude,
En este sentido, pues, podremos destacar las posibilidades de adopción de medidas cautelares, la posibilidad de indisposición de bienes inmuebles, la obligación de presentar el modelo 720 con información sobre bienes y derechos en el exterior, etc. O la modificación de la Ley Orgánica 7 de 2012 del delito penal en el sentido de cuantificar el delito de forma distinta y establecer un grado de pena distinto en función de determinados comportamientos. Todos estos instrumentos legales en manos de la agencia tributaria es lo que ha permitido que en estos momentos estemos hablando de un crecimiento de la recaudación líquida en términos homogéneos del 5%. Cuando hablamos de términos homogéneos, queremos decir que la recaudación está creciendo en ese 5%, descontando las modificaciones normativas y descontando también las posibles oscilaciones en el ritmo de devoluciones que realiza la agencia tributaria. Este segundo efecto, en el tiempo, lógicamente, se diluye, pero a veces, lógicamente, en función de las necesidades de tesorería, se van ajustando un poco el ritmo de las devoluciones. Esto quiere decir que si se está creciendo a un 5% en estos términos homogéneos y líquidos, cuando estamos hablando de ritmos de crecimiento del Producto Interior Bruto por encima del 1%, por debajo del 1,5%, en definitiva, entre el 1 y el 1,5%, cuando hablamos de periodos en que la inflación es prácticamente nula, cuando hablamos de periodos en que cualquier índice de actividad que queramos utilizar, que pueda de alguna forma incidir sobre la recaudación tributaria, índices de consumo, índices de crecimiento económico, índices de creación de empleo, etcétera, etcétera, no llegan a ese ritmo de crecimiento del 5% en términos homogéneos y líquidos, es evidente que esto es consecuencia, entre otras cosas, de un conjunto de factores que inciden en las modificaciones normativas en las que he dicho, en algunas modificaciones organizativas de la propia Administración tributaria y en la mayor eficacia por parte de la agencia tributaria en la consecución de sus fines, que no son más que dos. La asistencia y ayuda al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el control tributario. Pues es en este contexto en el que, como consecuencia de esta realidad, se puede presentar una reforma que simplifica y moderniza las diferentes figuras tributarias, especialmente el impuesto sobre sociedades, que es una reforma orientada a mejorar la competitividad de las empresas españolas, al crecimiento económico, al ahorro y la inversión, y que tiene, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta de las personas físicas, un tratamiento muy específico y muy favorable para las familias y para las personas con más dificultades, con discapacidades. Asimismo, dentro de la propia reforma, también se introducen y se van a introducir algunas medidas en la lucha contra el fraude. La verdad es que la Administración tributaria española es una administración que notamos tiene muchísimo prestigio internacionalmente. ¿Y por qué lo notamos? Porque se nos piden muchísimas ayudas para realizar consultorías en el ámbito tributario para países del entorno del CIAT, la Conferencia Interamericana de Administraciones Tributarias, esto significa Estados Unidos, Canadá, Francia misma, y para los países latinoamericanos fundamentalmente van las ayudas, o en el entorno de la IOTA, que agrupa a todos los países de la Unión Europea y a los países del este que no están incorporados a la Unión Europea. Y vemos que se nos requiere muchísima asistencia. Y decimos, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual la Agencia Tributaria Española es tan demandada? ¿Qué puede aportar la Agencia Tributaria Española respecto a estas administraciones tributarias? Insisto, de todo el entorno del que he hablado, tanto países pues, bueno, que lógicamente por razones históricas son más cercanos a nosotros, como son los países latinoamericanos, pero también para países del entorno económico más desarrollado o el primer mundo. Pues la Agencia Tributaria Española aporta fundamentalmente una historia y una forma de actuar que tiene como algunos de los elementos que a mí me parece que son diferenciadores y que de alguna forma sería interesante que otras administraciones tributarias pudieran seguir esa senda, el hecho de que tenemos muchísima información de los contribuyentes y que la tenemos muy bien organizada. ¿Y por qué digo que tenemos muchísima información
y que la tenemos muy bien organizada. La tenemos muy bien organizada a través del NIF, del número de identificación fiscal, que en el caso español es básico no solo para la relación con la Administración tributaria, sino para cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el ámbito privado. Y además, el NIF y el censo, con la actualización de los datos correspondientes a cada NIF, lo estamos constantemente manteniendo y mejorando. Y en segundo lugar, tenemos mucha información de los contribuyentes porque dentro del modelo español se piden muchísimas informaciones de tipo, muchísimas declaraciones, de tipo informativo a los contribuyentes que no tienen un contenido económico. Pues los resúmenes anuales, por ejemplo, del IVA, los resúmenes anuales de retenciones, los modelos como el 347 o 349 que recogen las adquisiciones intracomunitarias o las operaciones con proveedores o clientes por encima de 3.000 euros, o modelos como el 170-171 que nos permite obtener muchísima información respecto a las entidades de crédito con saldos, movimientos en cuentas, etcétera, cheques, etcétera, etcétera. En definitiva, es un modelo que apuesta por la obtención de información, con lo que supone esto de coste indirecto para los contribuyentes. La agencia tributaria no es ajena a este problema, pero con lo que supone de ventaja respecto a la información que maneja. Y además, hay dos hechos históricos importantísimos. Como consecuencia de la transición, hoy los que pudimos vivir aquel periodo, en el caso español, añoramos en muchas ocasiones muchas de las en realidades y muchos de los avances que se consiguieron en la transición y, sobre todo, de la forma en que se consiguieron con la ley, con la moderación, con el consenso y con el entendimiento, pues digo que en aquella época se adoptaron medidas bastante importantes que tienen una trascendencia en el tiempo. Por ejemplo, no tener secreto bancario. No todos los países de nuestro entorno pueden decir lo mismo. Yo no sé si esto es bueno o malo, pero es una realidad y desde el punto de vista del control tributario una realidad positiva. O, por ejemplo, una apuesta decidida por la informatización, en el sentido más amplio de la palabra. La Administración tributaria, ya con el ordenador que entonces, estoy hablando de los años 80, se llamaba RITA y que era enorme de tamaño y que acumulaba ya mucha información de los contribuyentes, ha seguido un proceso histórico de modernización, de intensificación en la utilización de las nuevas tecnologías, incluso ahora de las nuevas comunicaciones, de utilización como vía de comunicación con los contribuyentes de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. La Agencia Tributaria Española, en el año 1998, fue la primera agencia tributaria que admitió una declaración del impuesto sobre la renta vía Internet mediante un procedimiento seguro que identificaba al presentador. Todo esto ha hecho de la agencia tributaria una institución pionera en las labores que desarrolla. Y cuando hablamos de este círculo virtuoso de los impuestos, el gasto público y el crecimiento, y cuando ya el secretario de Estado de Hacienda decía que lo primero es que exista crecimiento económico para que como consecuencia de ese crecimiento económico, lógicamente, haya mayores bases imponibles, se recauden los impuestos y estos vayan destinados a soportar el gasto público. ¿Qué me gustaría poder explicar desde el punto de vista del crecimiento económico y de este círculo virtuoso de los impuestos? Que, lógicamente, la labor que desarrollan las administraciones tributarias es una labor difícil, es una labor muchas veces no comprendida, es una labor, sin embargo, que la mayor parte de los funcionarios que desarrollan su trabajo dentro de la agencia tributaria, en general de las agencias tributarias a nivel internacional, porque eso lo veo cuando me relaciono con otras administraciones tributarias, pero en particular dentro de la Administración Tributaria Española, es que tienen una conciencia muy clara de la importancia de su trabajo, de la discreción con la que desarrollan siempre su trabajo. Lógicamente, en la agencia tributaria se maneja muchísima información y tenemos una obligación
imperativa por el artículo 95 de la Ley General Tributaria de mantener reservas sobre esa información. Y con esto somos muy escrupulosos, con la cantidad de sistemas de control que tenemos sobre los accesos internos que se hacen a la información y con un servicio de auditoría interna que, en su caso, corrige las conductas inapropiadas en este sentido. Pero, insisto, los funcionarios que desarrollan su trabajo dentro de la agencia tributaria tienen un sentido especial de la trascendencia que tiene la labor que desarrollan respecto a la función social que cumplen. El último informe que existe de la OCDE, que es, me parece, de 2011-2012, que hace un análisis de la eficiencia de las administraciones tributarias, analiza o da datos respecto a lo que cuesta ingresar cada 100 euros por parte de las administraciones tributarias. En esa comparativa, la Administración Tributaria Española sale como una de las administraciones tributarias más eficientes del mundo desarrollado. Tengo los datos por aquí, pero bueno, ahora mismo no me acuerdo de memoria, me parece que estamos en el 0,86, es lo que se nos imputa frente a los datos de la mayor parte de las economías desarrolladas. Esto quiere decir, efectivamente, el dato es el 0,86 unidades, es el índice de eficiencia frente a otros datos que puedo decir, que es el de Japón 175, Australia 0,99, Canadá 1,31, Bélgica 1,36, Alemania 1,40 o Francia 1,20. ¿Por qué somos tan eficientes? Bueno, ya he dado algunas de las claves por lo que somos tan eficientes. Y desde el punto de vista de la importancia que tiene la recaudación de los impuestos para poder sufragar los gastos públicos, y cuando muchas veces en los medios de comunicación y en la opinión, que hoy hay que tenerla también bastante en cuenta, la opinión mediática en general, incluso de las redes sociales y de lo que se mueve a través de las redes sociales y de los Twitter y en definitiva, de la comunicación a través de Internet, lo que habría y se habla de los problemas de la economía sumergida, se habla de los problemas del fraude fiscal. Las administraciones tributarias de los países desarrollados y las administraciones tributarias punteras a nivel mundial no hacen nunca análisis sobre la economía sumergida. Lógicamente, estos análisis se pueden realizar en muchos ámbitos distintos de las administraciones tributarias y siempre hay que prestarles la atención que se merecen. Bien, es verdad que la metodología con la que se hacen todos estos análisis es bastante discutible. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a, cuando encontramos nichos de fraude, a actuar y que nos digan, y por cierto, como dije antes, con muchísimas reservas sobre lo que hacemos. Seguramente ese es el problema por el que muchas veces no se conoce realmente todo lo que hacemos, pero que nos digan en qué nicho o actividad económica en la que pueda haber o contribuyente concreto un comportamiento tendente a eludir el pago del impuesto y en el que no estamos actuando. Seguramente no encontraríamos ninguno o casi ninguno. Y dicho esto, dicho la importancia que tiene la actividad que desarrollan las administraciones tributarias precisamente para poder recabar los fondos necesarios para financiar los gastos públicos, es verdad que, como dije al principio, es muy importante tener en cuenta la realidad económica, la realidad social y la realidad política en la que uno desarrolla su función. Y en este caso, creo que es importante destacar que las competencias en materia tributaria no son exclusivas en cuanto a la organización territorial del Estado del Estado, sino que son compartidas con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. El sistema español tiene algunas figuras tributarias que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, de tal forma que ellas se dedican a la gestión, a la recaudación y al control de esas figuras impositivas y que todos los recursos que se obtienen de esas figuras impositivas van destinados a las comunidades autónomas. Así tenemos el impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, los tributos sobre el juego cuando se pueda delimitar, porque aquí hay un problema muchas veces de lugar de realización del hecho imponible, que el hecho imponible se realiza en el ámbito territorial de esa comunidad autónoma, de lo contrario es competencia del Estado, y los impuestos especiales sobre determinados medios de transporte. Y hay otros impuestos, otras figuras impositivas que son bien
cogestionadas o bien gestionadas por el Estado y los fondos van en parte o en todo a las comunidades autónomas. Y esto es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la percepción social o de la realidad social, seguramente la mayor parte de los contribuyentes que todos los meses de junio tienen que dar cuentas sobre su impuesto sobre la renta de las personas físicas no son conscientes de que el 50% de la recaudación de ese impuesto va destinado a su comunidad autónoma. Por tanto, la gestión de este impuesto corresponde al Estado, pero la recaudación al 50% va a la comunidad autónoma. Igual que sucede con el impuesto sobre el valor añadido, el 58%, no el 50%, cuando hablamos de impuestos especiales como impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas, el impuesto sobre la cerveza, el impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas, o impuestos sobre productos intermedios, impuestos sobre hidrocarburos o impuestos sobre las labores de tabaco. Y finalmente, hay un impuesto que la recaudación va 100% a las comunidades autónomas, pero que es gestionado 100% por el Estado, que es el impuesto especial sobre la electricidad. En este marco del sistema tributario, y bueno, luego no está aquí el impuesto sobre sociedades porque se lo gestionamos todo el Estado y va todo para el Estado. En este marco puede entenderse lo complicado que es desde el punto de vista técnico la gestión, la recaudación y la inspección o el control de todos estos impuestos. ¿Y cuál es el modelo español en esta materia de coordinación con las comunidades autónomas de régimen común? Porque, lógicamente, tenemos unos regímenes forales especiales que no entran dentro de todo lo que estoy analizando. Pues el modelo español se basa en coordinar todas estas labores. Tenemos el Consejo Superior de Gestión Tributaria, que se reúne una vez al trimestre y en donde están representadas todas las administraciones tributarias de régimen común y la agencia tributaria, y en donde vamos dirimiendo y solucionando todos los problemas que surgen como consecuencia de la gestión, que fundamentalmente, aparte del seguimiento de la recaudación en términos líquidos, pues son todos los problemas de intercambio de información. La información en la materia tributaria es básica. Todos los problemas de gestión, todos los problemas de planificación de las labores de control de un año para otro y todo el seguimiento de todas estas labores. Las comunidades autónomas colaboran muy activamente en la gestión de muchos impuestos. Por ejemplo, ya que dije antes, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues en la campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas de todos los ejercicios, las comunidades autónomas colaboran estableciendo oficinas de atención al ciudadano para que se les pueda confeccionar, por ejemplo, a través del programa PADRE, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. A mí me gustaría hacer una reflexión al albur de lo que estoy diciendo. Y es que en esa idea que tengo de que es importante siempre en la vida, porque los problemas siempre existen, intentar buscar consensos, intentar buscar soluciones en la medida de lo posible, pactadas, y cuando no se consiguen los consensos, lógicamente, para eso está la ley, me parece importante destacar que hay a veces una tendencia a pensar que una desagregación de la gestión tributaria en el sentido amplio, gestión, recaudación, inspección y control, que una desagregación de todas esas funciones puede ser más eficaz. Yo niego la mayor, lo niego con conocimiento de causa, por los datos que he dado. La Agencia Tributaria Española gestiona, como hemos visto, todos los impuestos independientemente de que colabore en la gestión con algunas con las comunidades autónomas e independientemente de que la recaudación luego esté cedida. Pero desde el punto de vista técnico, y me quiero separar del punto de vista social o político, del que voy a hablar luego, desde el punto de vista técnico es, sin duda alguna, mucho mejor tener una administración tributaria dotada de los medios que va a presentar al realizar la gestión conjunta de todos los impuestos, una gestión mucho más eficaz, mucho más eficiente, donde, insisto, la información en las labores, porque no estoy hablando solo de control, estoy hablando de asistencia y ayuda. El programa de PADRE, que está tan consolidado en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o el borrador de la declaración que emite todos los años la Agencia Tributaria Española a los contribuyentes con una predeclaración que simplemente tienen que validar, eso no se puede hacer si previamente no se tiene mucha información bien organizada y bien utilizada. Y eso sería muy costoso de hacer si esa información que está en una base de
datos única y que se gestiona por un único agente administrativo, en este caso la agencia tributaria, se estuviera haciendo de forma compartimentada por parte de todas las comunidades autónomas. Voy a poner dos ejemplos. ¿Ustedes se imaginan que Mercadona o el Corte Inglés, o ya que estoy en este foro, Carrefour, tuvieran, en vez de una única central de compras, una central de compras por cada establecimiento que tuvieran repartido en todo el territorio nacional? Pues la verdad, dudo mucho que las economías de escala y los precios que pudieran conseguir en su política de compras fuesen los mismos. Este ejemplo es exactamente el mismo respecto a lo que estoy hablando. El manejo de la información y, como consecuencia de ella, el poder dar un servicio a los ciudadanos de asistencia y ayuda. No hace falta decir que, lógicamente, también ese manejo de la información y esa información es básica para las actuaciones de control. Y el segundo ejemplo, a veces nos fijamos en organizaciones o administraciones que son o que están cerca de nosotros en el ámbito económico, social, como pueden ser en este caso la alemana, o también voy a poner un ejemplo de la francesa. Respecto de la alemana, ellos tienen un sistema muy federal, pero se han dado cuenta de que desde el punto de vista de la gestión de los impuestos es importantísimo tener una gestión coordinada y una gestión unificada en una sola administración. Se han dado cuenta desde hace mucho tiempo. Es verdad que ellos tienen un sistema federal con los Länder, consecuencia, entre otras cosas, de que después de la Segunda Guerra Mundial seguramente pensaron que, dado lo que nos había sucedido a todos en Europa, era mucho más importante que hubiera esa compartimentación en el poder federal que en un Estado alemán muy fuerte centralizadamente. Pero se han dado cuenta con el tiempo que eso, desde el punto de vista técnico y gestor, luego irá al plano político y social. Es, sin duda alguna, una equivocación. Y hace poco recibimos una visita de la Administración Tributaria Francesa, con la que siempre hemos mantenido muy buena colaboración, tanto a nivel de administraciones tributarias en general, como en todos los temas transfronterizos, que nos pasa igual con Portugal, con las administraciones transfronterizas correspondientes. Siempre hemos tenido muy buena relación. Pues nos venían a ver para analizar algunos aspectos de una oficina que tenemos en la Agencia Tributaria Española, aquí en Madrid, que es la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que tiene muchas funciones. No es una oficina que podemos considerar que porque tenga ese nombre solo se dedica a hacer investigaciones en el ámbito del fraude, que también las hace. Pero, y se sorprendían de la cantidad de información que teníamos. Ya expliqué por qué, y lo bien que la teníamos organizada a través del NIF, porque decían que por motivos de protección de datos y de respeto y protección de la intimidad no era tan fácil, en el caso francés, obtener toda esta información y tener un sistema como el que teníamos aquí del NIF y del censo. Y son dos ejemplos que, de alguna forma, lo que nos viene a decir es que desde el punto de vista técnico no hay ninguna duda de que lo mejor es tener una administración tributaria unificada, coordinada y, por supuesto, participada en su caso en el ámbito territorial por las administraciones locales o por, en el caso español, las comunidades autónomas. Y este es el modelo que tenemos. Y ahora vamos al plano político o social. Esto es importante para ser eficientes desde el punto de vista técnico y para recaudar los impuestos que coadyuven y ayuden al crecimiento económico y a financiar el gasto público. Y ahora me preguntarán, vale, ¿y cómo se reparten estos impuestos? ¿Cómo se reparten estos ingresos de cara a las necesidades de cada una de las entidades locales, de las comunidades autónomas o del propio Estado? Bueno, pues eso es el plano político, si quieren, o el plano social, en donde, lógicamente, la administración tributaria no entra. Lo que trato de decir es que es mucho mejor una administración tributaria eficiente, eficaz y única que aporte los recursos necesarios para que después, en función de la metodología o de los criterios que se establezcan, que pueden ser de mucho tipo. Pueden ser criterios basados en la población, en el crecimiento económico, en la actividad económica, en la dispersión geográfica, en la importancia histórica de determinadas actividades o territorios. En función de cualquier criterio que se estime, se puede establecer una metodología consensuada para hacer un reparto lo más equilibrado, lo más justo, lo más coordinado y, en la medida de lo posible, lo más satisfactorio para todos. Pero yo creo que es muy importante aportar esta visión desde la agencia tributaria. Lo importante que es la parte técnica, la parte que simplemente
tiene la misión de realizar las labores de asistencia y ayuda y de control dentro de los procedimientos legales y con el sistema tributario existente en cada momento, y el destino que tienen que darse luego esos fondos. Lo digo porque yo creo que, curiosamente, existe mucha confusión con todo esto. Y yo creo que discernir ambos campos es importante. La labor de la Administración tributaria no es fácil. Muchas veces no es agradecida, como debería, pero es, en definitiva, una labor muy importante desde el punto de vista social y una labor muy importante desde el punto de vista de mantenimiento de la economía del bienestar. Espero no haberles aburrido y haberles aportado alguna luz a la reflexión. Muchas gracias.